esta oportunidad vamos a desarrollar el último tema de exposición, que se trata de la importancia de la democracia, además del desarrollo de las dimensiones y enfoques que actualmente están siendo aceptados. Para iniciar esta exposición vamos a definir qué es democracia. Básicamente la democracia es la forma de organización social que nace con la formación institucional del Estado Nacional. Como conceptúa Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para terminar, podemos decir que la democracia es la forma de organización de diferentes opiniones que da la población. A continuación voy a mencionar los diferentes objetivos que tiene la democracia. Primero está garantizar la participación ciudadana, como la libre expresión, además de garantizar la igualdad de derechos entre los ciudadanos y por último garantizar los canales de participación ciudadana. Por último, quiero añadir algo de historia acerca de la democracia. Se decía que en el tiempo de Platón existía una visión pesimista del hombre, el cual consistía o hacía referencia a que el hombre quería cumplir su satisfacción personal o simplemente cumplir sus deseos. Sin embargo, podemos ver que esto no siempre va a ser así. A través del tiempo aparecen nuevos términos como la ley y el orden que hace que puedan alcanzarse estos deseos. Por último, a través de la evolución de la sociedad aparece nueva terminología acerca de la democracia, además de nuevos tipos como la democracia soviética, directa, indirecta o liberal. Para hablar acerca de las dimensiones de la democracia, no es necesario que recurramos a un concepto anterior de lo que teníamos referencia de lo que son las dimensiones, que eran político, social, económico y cultural. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy en particular acerca de cómo definir, ya que hoy en día, o el definir el concepto de democracia, hoy en día se ha hecho una tarea muy ardua, debido a los diferentes aportes que se han dado por diferentes autores, por diferentes teorías, por diferentes concepciones filosóficas, pero que a medida que fue avanzando o que se fue entrando más a profundidad, esto se fue como que complicando. Es por ello que Sartori establece tres principales aspectos para definir la democracia desde un punto de vista de la visión clásica, de los cuales son la democracia como principio de legitimidad y la democracia como sistema político y la democracia como ideal. Ahora, la democracia como principio de legitimidad establece que el poder deriva del pueblo o un consenso de los ciudadanos. ¿Y qué es la democracia como legitimidad? Pues bien, establece que todos los ciudadanos tienen que implicarse o tienen que entrar en mayor profundidad en cuanto a una toma de decisiones. Esto refiere un poco más a lo que es la democracia participativa. ¿Y qué es la democracia participativa? La democracia participativa refiere por ejemplo, a mecanismos que establecen de que las personas, ciudadanos dentro de una sociedad tienen que estar tienen que tener un impacto en la capacidad de poder influir en la toma de decisiones sobre un tema de carácter público o político. Ahora, para esto existen mecanismos, los cuales son los mecanismos de elección, por ejemplo, elección de derecho a voto, en los cuales nosotros elegimos a los representantes y estos deciden por nosotros. Ahora, también existen lo que son los pilares fundamentales de la democracia participativa, los cuales son dos, los civiles y los políticos. Y los civiles establecen o implican el respeto al imperio de la ley, a la igualdad o al respeto de la expresión, libertad de tránsito, libertad de opinión, creencia y todo. Y ahora, en lo político, y también refiere a lo que es la división de poderes, el derecho al voto, al sufragio y demás. Es lo que establece la democracia como principio de legitimidad. Ahora, la democracia como principio político ya también dice o refiere a quién es el que ejerce el poder y cómo lo hace, quién es el titular de ese poder. Y para establecer esto tenemos que relacionarnos con lo que es la democracia representativa. ¿Y qué es la democracia representativa? Es un sistema, es un ordenamiento jurídico o es un tipo de gobierno en donde nosotros elegimos a un representante y este es el que toma las decisiones o habla por nosotros dentro del sistema político. Ahora, existen mecanismos para realizar también esto y son las elecciones
es de periódicas libres y que se deben manejar en un periodo de tiempo determinado. Hola. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los atributos de la democracia que nos facilitan medir el nivel de desarrollo democrático de un país. Tal vez es en este punto donde nos debemos preguntar cuándo hay una calidad de democracia y cuándo se da el desarrollo de una democracia. Bueno, ¿será que si medimos la calidad de democracia estamos midiendo el nivel de desarrollo democrático de un país? Pues sí, muchos autores lo consideran así, que a mayor calidad de democracia, mayor es el desarrollo democrático de un país, para lo cual vamos a mencionar 6 atributos esenciales para que exista la democracia. Primero, las elecciones libres. Segundo, el sufragio universal, derecho que no puede ser negado a ninguna persona. La participación plena, que no se puede prohibir a ningún ciudadano o un partido político. Cuarto, el respeto a las libertades civiles, que involucra la libertad de expresión, asociación y a la asamblea. Quinto, eficiencia política y la calidad institucional, transparencia en los actos públicos. Y por último, el ejercicio de poder efectivo para gobernar. Aquí importa la gobernabilidad, entendido como las políticas que tienden a asegurar nuestro bienestar y la equidad social. De desarrollo y desarrollo humano. Noción de desarrollo. El concepto de desarrollo desde una perspectiva procedimental está vinculado con una fuerte carga valorativa positiva, asociado a ideas progreso o crecimiento. Desarrollo humano. El desarrollo humano se evalúa de acuerdo a lo que la gente hace, aquello capaz de hacer. Estamos hablando tanto de una práctica, y la práctica democrática es un elemento, llamamos constitutivo, democracia y el desarrollo humano. Entonces, esta práctica democrática que se presenta en las elecciones cuando se vota, en la participación, en los debates, en las deliberaciones públicas sobre asuntos de mayor importancia, como el presupuesto participativo, por ejemplo. Son prácticas que son parte de la definición de desarrollo humano. En consecuencia, no es que sean términos separables fácilmente, sino que lo democrático, el ejercicio democrático, es ingrediente del desarrollo humano como tal. En nuestro contexto son muchos los desafíos a los que se enfrenta la democracia, ya que existe una institucionalidad demasiado débil. Esto quiere decir que las instituciones son demasiado débiles y vulnerables ante diversos factores como la corrupción o el tráfico de influencias, como se puede observar tanto en Perú como en América Latina. Esto hace que cada vez las instituciones sean más débiles y quebrantables, por lo cual los ciudadanos, el Estado y demás grupos de intereses deben buscar reformas y soluciones ante este tipo de problemas que afectan a la institucionalidad, para así poder tener instituciones que actúen dentro del marco legal y de manera transparente, y así contribuir al desarrollo de la democracia. La democracia como cultura. La democracia debe ser entendida no solo como un sistema de instituciones y leyes, sino como una cultura, un conjunto de normas morales, valores y actitudes a los que uno se adhiere y pone en práctica dentro de una sociedad. Esto quiere decir que es un sistema de vida y un sistema institucional. Esto quiere decir que se hace referencia a un modo de hacer las cosas y de relacionarse en los espacios y tiempos públicos, lo mismo que a una estructura y de estas a las relaciones.
Se dice que la democracia se basa en la aceptación de la regla de las mayorías. Esto quiere decir que lo que la mayoría decide o lo que la mayoría dice que es correcto se lleva a cabo por todos. Se dice que guardar mesura a la hora de la contienda política, respetando la posición política de todas las personas, evitando utilizar acusaciones antidemocráticas o difamaciones a otros partidos políticos. Asimismo, la democracia como cultura se da a conocer al momento de ponerlo en práctica, adhiriéndose a la legalidad democrática como un compromiso legal, es decir, evitar actos de corrupción y o acciones que debiliten la cultura democrática. La democracia se oxigena en la circulación de los grupos pequeños que están representando a una ciudad, país o región. Es decir, hay democracia cuando existen élites que representan al pueblo y velan por el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, ejerciendo el liderazgo. Asimismo, la democracia como institución. La democracia es un régimen político. No solamente es un régimen político, sino que también, en primer lugar, es una forma de acción, es decir, tiene que pragmatizarse en hechos reales. Esto hace referencia a que a lo largo de nuestra historia política hemos tenido gobernantes que dicen actuar bajo la modalidad de la democracia. Sin embargo, esto se ha visto afectado por gobiernos dictatoriales y autoritarios en las que se hablaba mucho de democracia, pero en la ciudadanía no se tenía el poder para ejercerla. Bueno compañeros, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar de los enfoques de la democracia. A lo largo de la historia, la democracia no ha sido la misma, ya que ésta ha adquirido diferentes enfoques, los cuales llevan evolucionando en función a la evolución de los conceptos de derecho y de Estado, ya que son conceptos muy afines. El primer enfoque es el de la democracia antigua, la cual surge en Atenas y data del siglo V a.C. Esta se caracterizaba por no reconocer los derechos fundamentales de las personas, por ser excluyente, ya que solamente consideraba como ciudadanos a los varones libres, y tanto mujeres como esclavos y extranjeros eran excluidos de este derecho. Los ciudadanos también debían pensar de forma similar o parecida en este tipo de derecho, de democracia, perdón. Y como última característica, no se permitía la participación masiva, es decir, que los estados eran muy reducidos en cuanto a población, y esto a su vez favorecía a que la mayoría de los pobladores pudiera tomar la decisión en cuanto a estado. El segundo enfoque es el de la democracia moderna. Diversas corrientes de pensamiento dieron respuesta a las limitaciones de la democracia antigua. Entre estas corrientes tenemos tres: la constitucionalista, la republicanista y la del gobierno representativo. La constitucionalista dicta que la democracia antigua buscaba distribuir el poder. Por lo tanto, la democracia moderna debería buscar, además de esto, limitar a cierto grupo de personas para que se dediquen a la exclusiva labor de gobernar y de esta manera expresar las ideas que deseen. Esto se logra mediante constituciones. La segunda corriente de la democracia moderna es el republicanismo, la cual señala de que no existe el pueblo como unidad, es decir, no es una totalidad homogénea, ya que las personas conforman el pueblo, y el pueblo, al ser conformado por diversas personas, no persigue un interés común, sino que persigue intereses diversos. Y la tarea del sistema republicano es equilibrar los intereses de todas estas personas, para de tal forma buscar un fin común entre los pobladores. La tercera corriente de la democracia moderna es la del gobierno representativo, la cual surge después de ver la necesidad de adaptar los principios de la democracia y el republicanicismo a grandes poblaciones. Las instituciones representativas como el Parlamento propiciaron una forma de gobierno en la que el poder político se ejerce por medio de los representantes. Una de las principales aportaciones a esta práctica es la que se puede extraer de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que este fue uno de los primeros países en lograr un gobierno representativo. Como ejemplo podemos poner cualquier país sudamericano, ya que todos estos países cuentan con gobiernos representativos. Y como tercer enfoque de la democracia tenemos a la democracia deliberativa.
Desde la política y la filosofía se desarrolla una crítica al gobierno representativo. Jürgen Habermas, en su obra Historia y Crítica de la Opinión Pública, busca enriquecer a la democracia representativa a través del debate de los temas sociales importantes en todos los niveles de la esfera pública. La corrupción es el enemigo del desarrollo y de la gobernabilidad. Es hora de deshacernos de ella. El pueblo y el gobierno deben unirse para lograr este objetivo nacional. Políticas públicas. Para nadie es un secreto que las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo económico de un país. En ese sentido, el Estado es el encargado de formular, diseñar y administrar las políticas públicas que proporcionen una estabilidad económica y permitan la vinculación del sector privado con el gobierno. Existen muchas definiciones acerca de políticas públicas, pero las puedo resumir en los siguientes puntos. Son un conjunto de acciones, decisiones emprendidas por el Estado. Son cursos de acción o flujos de información relativos a un objeto público, los cuales son dados por el sector público con la participación del sector privado y la población en general. También se puede decir que son un conjunto de decisiones, acciones u omisiones fundamentalmente enfocadas a resolver problemas sociales. Por último, Juan Tamayo lo define como el uso estratégico de los recursos para aliviar los problemas. Paso a hablar sobre las características de las políticas públicas. Son siempre conflictivas porque al momento de su implementación afectan a un grupo de personas y favorecen a otros. Son dinámicas porque varían dependiendo la coyuntura económica, política y social de un país. Son dadas por autoridades legítimamente constituidas. Surgen como una respuesta ante un problema que afecta el interés y el desarrollo público. Requiere la participación de varios actores y se enfoca netamente en el desarrollo de problemas o solución de problemas. Ventajas y desventajas de las políticas públicas. Ventajas. Su prioridad fundamental es desarrollar o solucionar un problema social. Promueve el bienestar general de la sociedad y busca la equidad. Desventajas. Siendo realistas, las políticas públicas en muchas ocasiones no son destinadas o no satisfacen a todos los sectores de la sociedad. Las empresas privadas tienen una alta incidencia en las políticas públicas. Finalmente paso a hablar sobre el ciclo de las políticas públicas. Dentro del ciclo de las políticas públicas encontramos 5 etapas. Primera, diseño del problema. Consiste en ver una necesidad insatisfecha dentro de una comunidad. En esta primera etapa se debe definir las características y cualidades del problema. Desarrollo de la agenda. El término agenda se refiere al conjunto de temas o problemas que son tema de debate. Dentro de esta etapa se formulan las metas y objetivos, se generan alternativas, se evalúan estas alternativas y se selecciona una alternativa más óptima. Formulación o diseño de la política. Aquí tomamos esa idea y lo convertimos en una política pública. Implementación. Esta etapa tiene como finalidad poner en marcha la política pública. A esta etapa se le considera como una etapa compleja, ya que intervienen diversos actores en la toma de decisiones. Por último, el monitoreo de las actividades o del desarrollo de las políticas públicas. En esta última etapa
se examina la eficiencia y eficacia de la implementación de esta nueva política. Y paso a hablar, por último, acerca de la formulación de las políticas públicas. También presenta 5 etapas. Establecimiento de la agenda. Aquí, como mencioné anteriormente, se van a establecer el conjunto de temas o problemas que el gobierno debe tomar en cuenta. Definición de los problemas. Primero debemos identificar el problema, luego recopilar información y finalmente formular preguntas que nos ayuden a entender mejor el problema. Previsión. En esta etapa debemos medir el impacto que podría causar la implementación de esta nueva política. Establecimiento de objetivos. Primeramente, los objetivos deben ser claros y precisos. Además, deben enfocarse en un problema social o político que esté afectando a la sociedad o a un país. Y por último, tenemos la selección de la opción. Realizamos una selección de la idea o de la política más idónea para poder solucionar un problema, ya sea político, económico o social, que esté afectando el adecuado funcionamiento de la sociedad. En conclusión, podría decir que todas estas etapas son indispensables en la elaboración de una política pública exitosa. Gracias. Por último, yo les daré a conocer sobre la importancia y la aplicación de la democracia. Como primer punto tenemos la estructura política. En ella se encuentra la democracia popular, parlamentarista y presidencialista. Empecemos por la popular. La democracia popular es un estado dominado por el Partido Comunista, al estilo de la Unión Soviética, pero en el cual los comunistas no llegaron al poder mediante una revolución, sino mediante un golpe de Estado apoyado por la Unión Soviética. Entonces, esos países son dictaduras comunistas de partido único. Un ejemplo de ello, la democracia parlamentaria es un sistema de gobierno en el que el gobierno, el poder ejecutivo, emana del parlamento, del poder legislativo, y es responsable políticamente de este. En este tipo de democracia, el jefe de Estado es distinto al jefe de gobierno. Por último, tenemos la democracia presidencialista. El presidencialismo es un tipo de gobierno en el cual, una vez constituida la República, la Constitución establece la división de poderes, poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el jefe de Estado no solo ostenta la representación formal del país, sino también es parte activa del poder ejecutivo como jefe de gobierno, realizando así doble función. Un ejemplo de la democracia presidencialista sería nuestro país. La aplicación de la democracia tenemos la participación ciudadana, con la democracia directa, la democracia representativa y la democracia censitaria. La democracia directa, también conocida como democracia pura, es aquella en la cual el poder es ejercido por el pueblo mediante la asamblea. Y dependiendo de las atribuciones de esa asamblea, la ciudadanía podría aprobar y derogar leyes, al igual que elegir a sus funcionarios públicos. Segundo, tenemos la democracia representativa, que está fundada en el principio de funcionarios electos que representan a un grupo de personas. Y tercero, tenemos la democracia sensitiva. Es aquella que está restringida solo a las personas que tienen el derecho de inscripción.